¿Qué tal amigos? Un saludo para todos. Estamos aquí en una nueva entrevista para Tercer Fútbol. Nos acompaña desde Nueva York David Quiroz. Él es futbolista ecuatoriano que tuvo varias cualidades en lo que fue su trayectoria a nivel profesional. Entre las que más recuerdo, ya vamos a hablar, una gran pegada desde fuera del área sobre todo. David, bienvenido a Tercer Fútbol. Un gusto tenerte aquí. Martín, muchas gracias por la invitación. Ahí siempre presto para ayudarlos, para servir, para aportar con cualquier información que sea productiva para este canal realmente. Chévere, David. Muchas gracias. Vamos desde el inicio. ¿Cómo surge tu pasión por el fútbol en la niñez? ¿Cómo se desarrolla ese gusto por este deporte? Bueno, yo creo que eso nació ya conmigo, porque cuentan mi papá, mis hermanos y mi mamá que desde muy niño siempre anduve con un balón, anduve por todos lados. Yo creo que amigos de mis padres, que también ahora ya son bastante grandes, ellos me comentan sobre mi niñez y dicen que ellos en ningún momento me vieron a mí apartado de un balón, así que yo creo que eso fue algo que nació ya en mí y bueno, después ya cuando tuvo esa razón se convirtió en parte de mi crecimiento y de un sueño que gracias a Dios lo pude hacer posible. David, ¿cómo son esas etapas de inferiores, esas de etapa de juvenil en tu trayectoria? Bueno, realmente es una historia media rara, digo yo, ahora que estoy retirado, porque yo escucho muchos jugadores que en sus inicios pasan por muchos clubes. Yo no tuve esa oportunidad, realmente estaba enfocado en mis estudios, porque lo primero que se me dijo era que tenía que estudiar y mis padres querían que yo primero termine los estudios para que yo arrancara con el fútbol, si ese era mi sueño. Entonces, cuando terminé de estudiar, me gradué del colegio, lo primero que hice fue dedicarme al fútbol. En aquel tiempo, en el 99, recuerdo que fui a Emelec, fui a Barcelona, los dos equipos de Guayaquil, pero nunca tuve la posibilidad de quedarme ahí. Estuve muy cerca de arreglar con MLE cuando estaba el señor Quintana, pero no sé qué pasó por un tema económico, no pudimos llegar a un acuerdo. No pude estar tampoco en un equipo inferior, así que pasé a ADN, Asociación Deportiva Naval, que es un club que pertenece a la Armada del Ecuador. Jugué segunda categoría, tenía en aquel tiempo 17 años, 16 años, iba para 17. Y de ahí hicimos fútbol con la selección sub-17 de Ecuador. En aquel tiempo mis amigos del profesor Eduardo Granda y del Bocha Armendáriz, que eran los que comandaban esa selección. Ellos me invitaron a jugar a un equipo que tenían familiar, recuerdo en Sauces 2, atrás de Clemente Yerobi, donde participé con ellos en ese torneo y quedamos campeones. Ellos estuvieron ahí siempre presentes, bueno, hasta ahora hablo con ellos, la verdad es que nunca hemos perdido contacto y me llevaron a la selección sub-17 en aquel tiempo. Yo no tenía club, no tenía equipo, no tenía nada, no había hecho ningún inferior, ningún equipo y ellos me llevaron a la selección, entonces tuve ese paso por la selección, en la sub-17 ya me pasé en la edad porque ya teníamos que hacer de un año menos para poder estar en la sub-17. Entonces la sub-17 es un partido amistoso con la sub-20, en aquel tiempo estaba el técnico Hugo Gallegos, colombiano, y él me llamó a la selección sub-20. Pero yo seguía sin equipo, sin club, no tenía nada, era como que Dios me iba abriendo camino sin yo haber hecho algún tipo de formativa o el proceso que normalmente hacen todos los jugadores para poder llegar a la selección. Recuerdo que la sub-20 hizo un partido amistoso con Nacional en Quito. Fue cuando los dirigentes me vieron y se enteraron de que yo era un jugador libre, que no tenían. Se me acercaron, me hicieron la propuesta de si quería vincularme a Nacional y así se dio. Me tocó viajar a Manta, ellos jugaron un partido en Manta y yo allá de Manta viajé con ellos en el avión militar, en el Hércules, que le llamaban aquel tiempo, viajamos para Quito. Desde ahí, bueno, empezó mi historia en el fútbol. Llegué a Nacional
jugué aproximadamente 6 meses, y ahí Ramiro Blacuc, el profe boliviano, él me subió a primera categoría. Debuté con él y de ahí, bueno, arrancó esta linda historia. Si no estoy mal, ese debut es en el 2001. ¿Y cómo fue? Sí, ¿Cómo fue? Y quizás sin tener un bagaje en juveniles, que muchos, como decías tú al inicio, muchos jugadores por ahí ya adquieren una experiencia de lo que es jugar en formativas. ¿Cómo es de repente llegar de Guayaquil a Quito y al profesionalismo? ¿Cómo se te dio ese choque? bueno, la verdad que fue bastante duro, bastante difícil. En la parte emocional, tú sabes, era un muchacho, recién me había graduado del colegio y estar viviendo solo en un lugar donde, porque vivía en el complejo de Nacional, ellos nos daban todo lo que era alimentación y todo, pero no es lo mismo como estar en casa con los padres, con los hermanos. Bueno, si yo quería cumplir mi sueño, ese era el sacrificio que tenía que hacer. Fue bastante complicado porque también el tema de la altura, el clima, yo estaba acostumbrado a jugar en Guayaquil y de Guayaquil a la altura, hasta acostumbrarse es un proceso bastante complicado. Pero como era joven, estaba fuerte todavía, se me hizo bastante fácil. Estaba muy motivado, estaba cumpliendo mis sueños, estaba rodeado de jugadores, para mí en ese tiempo los más grandes del país que tenía Nacional, jugadores muy grandes, con mucha experiencia, que yo creo que ellos fueron un aporte bastante importante para mis inicios. No solamente en lo futbolístico, sino en lo emocional y en lo personal también, porque en muchas ocasiones, bueno, me educaron de cosas que yo no había vivido. Justamente, ¿cómo se da estos títulos del Nacional que son los últimos que tiene el club realmente a nivel de Serie A? Tú los viviste, tú fuiste uno de los protagonistas. ¿Cómo fue vivir una época con un verdadero equipazo, varias figuras que tuvo el Nacional y ser parte de este elenco que logró estos últimos títulos de este gran club del Ecuador? Sí, la verdad es que yo, pero eran cosas todas nuevas para mí en realidad. Yo cuando subí a primera me encontré con el nivel de jugadores que los veía por televisión, jugadores que yo admiraba, porque muchos de ellos estaban en selección. Entonces eran jugadores que ya tenían una trayectoria bastante amplia. Te hablo de José Gavica, te hablo del Tanque Hurtado, te hablo de David Valencia, Clever Corozo, eh, Clever Chalá, Jairo Zamora, Juan Carlos Burbano, Giovanni Ibarra. Entonces eran jugadores que tenían ya una trayectoria bastante amplia y tenían bastante tiempo jugando en primera categoría. Entonces llegar a un equipo que aparentemente grande, bueno, que es grande realmente, que es grande, y con ese nivel de jugadores, yo creo que eso me motivaba a seguir, me motivaba a seguir. Tuve mucha experiencia linda con ellos y después que conseguimos los títulos, pues también salió un grupo y una camada de jugadores bastante buenos, como estaba Antonio, Walter Ayoví, Guagua, Carlos Castro, Omar de Jesús, Eli de Jesús, entonces Alejandro Castillo, Félix Borja, Evelio Ordóñez. La verdad que te podría nombrar a todos porque los tengo siempre en memoria, porque son personas que realmente sumaron a mi vida. Y de los dos títulos que le dimos a Nacional, realmente celebramos al máximo. Yo creo que la hinchada hace mucho tiempo no lo vivía, así que se vieron cosas realmente espectaculares. La primera que fue en Riobamba y después acá en Quito. Desde lo que son el paso de los años, también la distancia, hablando territorialmente, ¿cómo observas tú la actualidad del Nacional? Tuvo que pasar un descenso, tú estuviste en una época gloriosa, que era la costumbre del Nacional, y ahora verlo, si bien en Serie A, pero ya con un cierto, digamos, ciertos resultados adversos durante los últimos años. Sí, realmente te digo que sí me dolió un poco realmente porque es el equipo donde uno creció, el equipo que uno tiene un sentimiento de todo lo que viví ahí, pero realmente eso es el fútbol, eso es el fútbol. Yo creo que hay cosas que por fuera nunca se saben y, y quizás a lo largo en esa etapa del descenso y todo lo que se vivió, yo creo que pasaron cosas bastante extraordinarias del fútbol. Y yo creo que
con la llegada de Hugo, del profe Almeida, que fue con el técnico que nosotros también salimos bicampeones. Yo creo que le dio ese plus, esa motivación a estos chicos que realmente ahora están demostrando lo que realmente es Nacional. Y estoy seguro que si se mantienen como hasta ahora, Nacional puede llegar a ser lo que era cuando estábamos nosotros. David, luego pasas a Barcelona. Cuéntame un poco cómo fue volver a tu ciudad, volver a Guayaquil y jugar en uno de los más populares del continente. Sí, bueno, en el 2007 mi contrato ya finalizaba con el Nacional. 2008, bueno, recibí las llamadas de la dirigencia del Barcelona Sporting Club. La verdad, también motivado. Yo soy hincha de Barcelona, siempre lo he dicho, soy hincha de Barcelona y sí, sentía esa emoción de ir a defender los colores de la camisa en la que uno en su niñez apoyaba, ¿no? Y yo creo que tuve un lindo año. Yo creo que en lo personal me sentí bastante tranquilo, bastante cómodo. No se llegó a ser campeón por cosas que sucedieron dentro del club, pero yo me sentí bastante tranquilo. Creo que en función de lo que esperaban de mí, bueno, lo hice. Tuvimos una cantidad de jugadores bastante buenos. Yo creo que somos como 7, 8 jugadores de Nacional, entre esos el cuerpo técnico también. Así que decir que, como muchos dicen, que de pronto llegará a Barcelona la camisa pesa, pues bueno, yo creo que eso es quizás una tontería en decirlo. Teníamos los mejores jugadores en aquel momento y yo creo que ir juntos a un club no iba a hacer que nos olvidemos de jugar. Pasaron cosas extraordinarias, cosas que no debían de pasar y yo creo que eso complicó mucho a las cosas que quería el hincha, lo que quería la dirigencia de Barcelona. David, y luego pasas a la otra vereda de la ciudad. Luego vas a Mm. Emelec, donde la gente te tiene bastante cariño. Hiciste 3 años bastante buenos. ¿Cómo fue estar en Emelec? Sí, la verdad es que bastante buenos, fueron 3 años bastante lindos, de mucha experiencia. Yo creo que le cogí un cariño bastante grande a Melec por su hinchada, por su fidelidad, porque a pesar de todo ellos siempre estuvieron ahí, porque la dirigencia se mantuvo en pie con lo que en algún momento se firmó dentro de un contrato. Yo creo que nunca hubo ningún tipo de problema económico y eso hace de que el jugador se concentre más en su trabajo que es dentro de la cancha y enfocarnos en lo que queríamos, que era hacer bien las cosas. Justamente tienes experiencia internacional también, fuiste al fútbol de México. ¿Qué recuerdas de aquel Atlante? Sí, bueno, de ahí de Emelec pasé a Liga de Quito, de Liga de Quito tuve que ir a Emelec, perdón, al Atlante de México, ya que tenía contrato por 2 años. De ahí en Atlante fue bastante complejo. Bueno, en Liga también fue bastante complejo, un equipo grande, un equipo con historia, un equipo que venía ganando cosas importantes. Y de ahí pasé a Atlante, donde tenía contrato por 2 años, pero no se pudo cumplir el contrato porque el presidente tuvo que salir y yo también tuve que salir con él. Pero también fue una experiencia bastante linda. Bueno, al inicio sí se me complicó un poco porque la persona que estaba dirigiendo en aquel tiempo era una persona bastante complicada, una persona que creía mucho en su trabajo, mucho en sus jugadores y yo no era parte de esa lista de jugadores que yo quería. Así que hasta cuando él estuvo, yo no jugué con normalidad, porque después de 7 fechas perdidas, él tuvo que salir del club. Y de ahí regresó, o bueno, llegó el profe Travieso Guzmán y con él comencé yo a jugar. Llegamos a la final de la Copa Mexicana y la perdimos en penales con Cruz Azul ese año. Hablamos de Ricardo Lavolpe, si mal no recuerdo Así es, así es. totalmente. Bueno, me adelanté un poco, pensé que antes de Liga habías estado en el fútbol mexicano y ya que topamos el tema de Liga, ahora que han pasado los años, ¿cómo evalúas tú, cómo lo acoges haber jugado en los cuatro grandes del Ecuador? Bueno, la verdad es que una bendición porque no todos pueden cumplir con ese sueño. Yo realmente era algo que no me lo esperaba, no me lo esperaba, pero siempre trabajé para ser el mejor, siempre trabajé para conseguir lo que quería. Y las cosas
de la mano de Dios siempre se me iban abriendo, siempre había una puerta más grande y yo siempre la tomaba, siempre me gustó tomar el riesgo, siempre me tocó, siempre me gustó ir por lo más difícil, ir por lo más grande. Y yo creo que gracias a Dios dentro del fútbol lo pude conseguir. David, bueno, luego pasaste por otros equipos, otras categorías. Cuéntame un poco cómo el futbolista afronta el retiro. La verdad que es un momento bastante difícil, bastante complejo, porque yo jugué aproximadamente 18, 19 años entre segunda categoría. A veces uno no quiere dejar el fútbol, quisiera hacer para toda la vida. Es como, bueno, para mí yo creo que el futbolista es futbolista para toda la vida, aunque lo deje de jugar, porque lo va a jugar en algún momento, en algún parque, con sus hijos, con sus amigos, ¿verdad? Pero no es como el ingeniero que tiene mucho más tiempo para poder estar dentro de su trabajo, porque para nosotros el fútbol es un trabajo, es parte de un trabajo que muchos no entienden y como he escuchado decir que, bueno, ciertos jugadores no corren o no sudan la camisa o no lo hacen por los colores de la camisa. Hay muchos jugadores que están impagos y sin embargo la gente critica. Hay muchas personas que hablan por hablar realmente. Entonces no entienden de que atrás de uno hay familias, hay padres, hay responsabilidades, hay cosas que, que cubrir, que gastar. Entonces, yo cuando escucho que dicen que sí, que ese jugador está impago, pero debería jugar por los colores de la camisa, la verdad es que es algo ilógico, hablar sin pensar para mí. Porque si fuera así, imagínate, si yo pudiera darle de comer mi camisa a mis hijos, no estuviera peleando por cobrar un sueldo. Pero la gente habla por hablar, entonces eso realmente da un poco de coraje porque ellos no están adentro. No están entre muchas hinchas que realmente se dejan llevar por lo que dicen los dirigentes y las cosas no tienen que ser así. Los jugadores, al igual que usted, que yo ahora, que llevo una vida normal, ellos también tienen una vida, tienen una familia, tienen responsabilidades, tienen hijos que estudian, tienen hijos que quizás están enfermos, tienen deudas de sus casas, tienen todos sus gastos. Pero realmente cuando dejé el fútbol fue bastante duro. Te digo que me enfermé porque nuestro cuerpo ya está acostumbrado a los entrenamientos. Bueno, cuando tú eres un jugador de élite, tú estás siempre en la parte más fuerte del entrenamiento. Uno se Ah, acostumbra a ese ritmo de vida. Nuestro cuerpo ya se deforman nuestros órganos por el constante entrenamiento. Entonces, dejar de hacer o de cambiar la rutina, la verdad es que yo me enfermé. Yo dejaba de entrenar 3 días y me enfermaba. Ahora por eso yo no puedo parar de entrenar, tengo que estar todo el tiempo activo, jugando algo, porque me siento débil, me enfermo, me da fiebre. Y en la parte emocional, pues bueno, bastante duro porque el sueño de uno siente como que se te va, siente como que te va alejando, pero ahí hay que ser mentalmente fuerte, entender que el fútbol es así, es un momento y para el que lo aprovechó y que lo disfrutó, pues bien. Entonces yo creo que lo disfruté al máximo, no, no me guardé nada, disfruté el fútbol al máximo en todo momento, en todas las etapas, en todos los clubes, en lo bueno, en lo malo, y yo creo que eso me deja muy tranquilo y me da mucho orgullo ver ahora que hay bastantes jugadores jóvenes que están saliendo. David, hay otra camiseta con la que jugaste varios partidos. Cuéntame cómo fue o cómo catalogas tu paso por la Selección Nacional de Ecuador. Pero la verdad ese es uno de los, como quien dice, el masterado de un estudiante, ¿no? Cuando tú llegas a la selección, tú sabes que ahí llegan los mejores de cada país. Entonces, el saber, el tan solo de que estás representando un país, representando a tu club, porque te seleccionaron porque eres el mejor de tu club, entonces eso te da un plus muy diferente. Y yo creo que lo que tú vives a nivel de selección no tiene nombre. El saber que todo el país te está viendo, el saber que todo el país te apoya eh, sin, sin tener la necesidad de que sea hincha de Barcelona, MLE, de Liga o de cualquier club.
todos somos ecuatorianos y realmente cuando ellos ganan, ganamos todos. Y yo creo que eso es algo y una experiencia bastante linda que gracias a Dios la pude vivir durante mucho tiempo. David, hablemos un poco de lo que es tu técnica, que hasta ahora la tienes intacta porque vemos en redes sociales varios golazos que hasta ahora sigues marcando y que me causa mucha curiosidad. ¿Cómo desarrollaste esa pegada, ese tiro desde lejos? ¿Cómo lo fuiste elaborando y concretaste varios goles de esa forma? Pues yo creo que todo está en la práctica. Yo creo que cuando uno es constante en una cosa, lo desarrolla de la mejor forma, se hace el mejor en cierta cosa. Eso fue algo que yo lo hice durante toda mi carrera, siempre después de entrenar o antes de entrenar. Entonces, yo creo que la práctica te lleva a ser excelente. Yo practicaba todo el tiempo los tiros libres, los remates. A veces algunos compañeros se quedaban conmigo, muchas veces llegábamos a arreglos o apuestas con ciertos compañeros como, arqueros, porque no es lo mismo patear solo que tener una competencia, ¿no? El tiempo recuerda Nacional, estaba con Robinson Sánchez, que hoy actualmente mi compadre. eh, hacíamos apuestas, apostábamos zapatos, apostábamos cualquier cosa, pero el tema era que quedarnos después de los entrenamientos practicando yo los tiros libres y a la vez trabajábamos, a la vez mejorábamos los dos. Entonces siempre trataba de buscar esa competencia después de los entrenamientos para tratar de mejorar en esa parte que la verdad es que me gustaba mucho, los tiros libres. Ahora, gracias a Dios, creo que es algo que ya quedó en mí, algo que lo sigo haciendo en los equipos acá donde sigo jugando y me sigue dando mucha alegría. David, yendo un poco más a lo personal y con las disculpas del caso, ¿qué te llevó a Estados Unidos? ¿Qué estás haciendo en Estados Unidos? ¿Cómo es tu vida ahora en el exterior? Sí, bueno, realmente fue una decisión bastante difícil para nosotros, con mi esposa y mis hijos. Bueno, vinimos primero de paseo, vinimos por 2 o 3 ocasiones de paseo, vinimos a visitar a mi suegro, que él está acá, y vimos la vida diferente. Vimos que en nuestro país estaba un poco complicado, no estábamos muy bien, pero yo creo que la situación económica y de seguridad en nuestro país estaba cambiando, se estaba poniendo bastante difícil. Yo tengo 3 hijos, ahora ya son jóvenes, pero Ya. entonces quisimos cambiar el aire. Yo ahora acá actualmente yo trabajo para una compañía y juego los fines de semana también. Y mi esposa también trabaja, mis hijos están estudiando y aún están en la universidad. Y realmente yo creo que cuando miro hacia atrás y veo las cosas lamentables que pasan en mi país ahora, yo creo que tomamos una buena decisión. Quisiéramos realmente, y nos duele verlo así, ver nuestro país como está actualmente, pero creemos en un Dios que para nosotros Él lo tiene y lo puede recuperar y lo puede sanar y puede salvar todo. Así que nosotros seguimos orando por los nuestros allá, no solamente por nuestros familiares, sino por todo el Ecuador, por toda la gente que realmente está pasando este momento duro de nuestro país. David, tengo tres preguntas para ir cerrando y la primera de esas es, te vimos en el cuerpo técnico del profesor Nelson Tapia. ¿Qué pasó con aquello de vincularte con un cuerpo técnico? Quizás en algún momento te quisieras postular para ser entrenador de algún club. Sí, la verdad yo estudié para el director técnico en la Federación Ecuatoriana. eh, Soy un técnico titulado y todo, pero como te digo, la decisión de estar acá no tiene mucho que ver con lo económico. El tema era más que todo por la seguridad, por la familia, por la tranquilidad, de la cual ahora acá estamos como quien dice, gozando, porque cuando yo te digo, te vuelvo y repito, todo mi país, yo digo, nunca imaginé que iba a salir de mi país. Pero cuando yo era una persona soltera, ahora que tengo 3 hijos, que tengo responsabilidades, pues ya no tengo que pensar solamente en mí. Así que sí, estuve con el profe Nelson Antonio Tapia. La verdad es que fue una linda experiencia, estuve como asistente, primero en
Guayaquil Sport, nos fue bastante bien, ascendimos al equipo a la primera vez y después estuve 3 meses dirigiendo la categoría sub-19 de los Búhos de Guayaquil Sport mismo. La verdad que nos iba bastante bien, estábamos bastante cómodos, pero como te digo, pensé más en la familia que en lo que yo quería en ese momento. Así que no me arrepiento de nada, la verdad que estoy muy tranquilo, estoy muy contento, siento que no me equivoqué en la decisión, pero sí, quizás uno extraña ciertas cosas, pero al ver hacia atrás y ver a mis hijos que están bien, eso me da mucha tranquilidad. David, justamente hablabas que juegas los fines de semana, como te decíamos, varios golazos que se ven en redes sociales, que los haces ahora. ¿Cómo es el fútbol de Estados Unidos? ¿Cómo es esa dinámica futbolera actual tuya? Bueno, la verdad que el fútbol acá es bastante complicado, hay muy buen nivel, hay muy buenos jugadores. Te comento que he estado en torneos en Las Vegas, en torneos en Florida, y realmente he visto el nivel de jugadores muy bueno, que si yo fuera empresario buscaría la forma de hacerlos llegar a mi país, porque la verdad he conocido muchos chicos de muy buen nivel que creo yo deberían jugar a nivel profesional. O por lo menos en nuestro país yo creo que ellos encajarían bastante bien. Acá, bueno, el fútbol es bastante complejo, hay muchas reglas por cumplir y muchas cosas por... Entonces es mucho más complicado llegar a la primera categoría, que es el sueño de cada jugador. David, y la última pregunta, ¿qué es para ti el fútbol? Bueno, para mí es vida, para mí es vida, yo creo que muchas veces, como yo le digo, o le decía a los chicos que dirigía ahora la verdad me da mucha alegría que los veo, hay algunos de ellos que yo veo que está, por ejemplo, está uno en Nacional, otros están en los Búhos, que han ascendido, otros están en primera, y la verdad que, como yo siempre le decía a ellos, que el fútbol es vida, para ser un buen jugador hay que ser una buena persona. Eh, yo creo que el fútbol cambió mi vida por completo, cambió la vida de mi familia, a la de mis padres, mis hermanos, y yo creo que, y espero, con la bendición de Dios, poderlo jugar hasta los últimos días de mi vida. Yo creo que me sigue dando esa alegría, me, me sigue dando incluso esa ayuda económica que todos necesitamos. Así que la verdad que seguir haciendo lo que uno ama y que recibir una remuneración es bastante gratificante. Así que estoy muy agradecido con Dios por aquello y ojalá pueda seguirlo haciendo durante muchos años más. David Quiroz en Tercer Fútbol. David, muchas gracias por estar con nosotros. Te agradezco bastante haber conversado. Muy interesante todo lo que nos contaste. Sí, Martín, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Les deseo a ustedes muchos éxitos, que Dios los bendiga y que sigan creciendo como canal. Muchas gracias, David. Un gran abrazo. Un abrazo fuerte, Dios te bendiga.